Hace algunos años trabajaba en las alcantarillas como técnico de saneamiento. Mi trabajo consistía en mantener las diferentes estructuras que se encontraban dentro de las alcantarillas de París para asegurar su buen funcionamiento. Así se evitan riesgos de derrumbe, inundación u otros problemas por mal mantenimiento. Dejé ese trabajo por una razón simple. Una tarde de verano, mientras trabajaba en las alcantarillas de París, vi una criatura monstruosa que jamás olvidaré. El día comenzaba bastante normal. Yo me encargaba de verificar la estanqueidad de una galería de redes, algo habitual para mí y nada extraordinario. Solo recuerdo que esa tarde, en particular, había aún más ratas de lo habitual. Las escuchaba moverse cerca en grupos pequeños, sus chillidos agudos resonando por los túneles. Como trabajaba solo seguido, casi nunca sentía miedo. Para mí, esas cosas solo eran detalles sin importancia y no creía en malos presagios ni en lo paranormal, lo cual en ese momento claramente me puso en desventaja. Al revisar las paredes de un túnel, escuché algo entre los chillidos de los roedores. Era una risa, y peor, provenía del lugar donde estaban las ratas. Así que apunté mi linterna hacia el lugar donde creí haberlo escuchado. Al final del túnel donde trabajaba, vi muchos ojos brillantes y pequeñas siluetas dispersándose. Cuando el haz de luz los alcanzó, eran unas 10 ratas amontonadas al fondo, visiblemente curiosas. Me observa desde la sombra. Sin embargo, había algo más entre ellos. Me costaba trabajo ver bien porque el haz de mi linterna no llegaba completamente hasta el fondo del túnel. Pero claramente había una silueta entre las ratas, casi en el suelo. Entrecerré los ojos para ver de qué se trataba. Y me acerqué lentamente. Pensé que mis ojos me estaban engañando, lo cual no era algo sorprendente, cuando uno está acostumbrado a trabajar en la oscuridad. Sin embargo, mientras más me acercaba, más me daba cuenta de que se trataba de algo muy real. La silueta parecía esconderse entre las ratas, pero también detrás de una pared que llevaba al túnel de la izquierda. Logré ver 2 pequeños ojos, tan brillantes como los de las ratas, a la misma altura que ellos, apenas sobresaliendo del suelo. Entonces pronuncié una frase. Esa fue la que desencadenó todos los eventos traumáticos que viví. Después, sin duda, debí haberme dado la vuelta y regresar a mi casa en ese momento. Y en lugar de eso pronuncié, hay alguien. Todas las ratas se dispersaron al mismo tiempo, se fueron en todas direcciones, así que me di cuenta de 2 cosas. En ese momento no había una docena de ratas, sino más bien unas 30, bastante pegadas en ese lugar. La segunda cosa que noté fue al niño de piel pálida, que estaba justo frente a mí, agachado en el suelo como una araña gigante. Ahora sabía que era la silueta que se escondía entre las ratas. Casi se me cae la linterna, y si me hubiera hecho caso, que es lo que debía hacer sin dudarlo, habría salido corriendo como loco en la dirección opuesta. En vez de eso, mi lado racional tomó el control. Era totalmente posible que esa infancia se hubiera perdido después de haber jugado en las alcantarillas, o que viniera de una familia de personas sin hogar que buscan refugiarse del sol. Así que naturalmente traté de entender qué hacía ese niño ahí. Oye, pequeño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu familia? Justo cuando terminé de decir eso, noté varios detalles que me aterraron cada vez más a medida que los iba descubriendo. El niño estaba completamente inmóvil. Para hacer una comparación más precisa, parecía una estatua de cera como las que se ven en el Museo Grévin. Incluso me sorprendí pensando que eso era totalmente posible, naturalmente. Así que miré su vientre, que tocaba el suelo mojado del túnel, para verificar algo. Sentí que mi linterna temblaba en mis manos. Cuando noté que su vientre no se movía, el niño no respiraba. El segundo detalle que noté fue que algunas ratas no se movían de su lugar, como si fueran los más valientes entre ellos. Me miraban fijamente a los ojos, en guardia, como si quisieran proteger al niño. Y el tercer y último detalle que noté, el que más me aterrorizó, fue que los ojos del niño me seguían cuando me movía. Así que toda esta información empezó a agolparse en mi cabeza, creando una niebla mental imposible de disipar. El niño era muy real, ya que sus ojos me seguían con precisión. Sin embargo, fuera lo que fuera esa cosa, no respiraba. El haz de mi linterna se volvía cada vez menos preciso, porque los movimientos rápidos y erráticos se intensificaban. Temblaba como una hoja. El silencio del túnel era más pesado que de costumbre, y esta vez ya no había ni un solo golpe en Mandra. Era como si todos se hubieran detenido al mismo tiempo para observar cada uno de mis movimientos, así que, instintivamente, di un paso hacia atrás. ¿Y luego qué pasó? Sigue recordando hasta ese momento.
El brazo izquierdo del niño, con un crujido horrible que resonó por todo el túnel, siguió perfectamente mi movimiento. Mientras yo retrocedía, él avanzaba, como si el niño hubiera imitado mis movimientos, con una sincronización perfecta. Ahora mis piernas también empezaron a temblar. El niño, por su parte, se había detenido por completo. Estaba en un callejón sin salida, cada movimiento mío se reflejaba en los suyos. La velocidad con la que movió el brazo me hizo darme cuenta de algo horrible. Era ágil, de una rapidez sobrenatural, incluso moviéndose por el suelo. Estaba seguro de que si él quería, podía alcanzarme sin ningún problema. La escalera de salida, afortunadamente, estaba a solo unos metros detrás de mí. Entonces tenía que intentar algo. Pero antes quería evaluar mis posibilidades, así que di otro paso hacia atrás. El crujido que siguió me permitió darme cuenta de que realmente se había movido, porque fue muy rápido, que ni siquiera pude ver si ese había sido el caso. Escuchaba mi corazón latir en mis oídos, cuando me di cuenta de que su pierna derecha se había acercado a su cabeza. Como un contorsionista, se había colocado de una manera particular. Los brazos estaban doblados y sus piernas parecían estar exactamente en la misma posición. Sus ojos seguían mirando los míos con intensidad, como un cazador listo para lanzarse sobre su presa. Un montón de preguntas iban y venían en mi mente. ¿Podría saltar hasta donde estoy? ¿Por qué copia mis movimientos? ¿Hay algo que le impida avanzar hacia mí? Y como si respondiera a mi última pregunta, mi linterna empezó a parpadear por un momento. La señal universal que indicaba que era hora de recargarla. El evento siguiente duró poco más de un segundo, quizá 2 como máximo. Sin embargo, sin duda fueron los 2 segundos más intensos y aterradores de toda mi existencia. Cuando la linterna empezó a parpadear, sumiendo los túneles en una oscuridad total, se escucharon muchos crujidos, seguidos de ruidos guturales. Imposible describírtelo perfectamente, salvo que era una mezcla sutil entre un sonido húmedo y el grito de un niño. Cuando la luz dejó de fallar, eso ya había cambiado de lugar. Ahora estaba a solo unos metros de mí, paralizado por el miedo. No me había movido ni un milímetro, de hecho, por suerte. Porque si hubiera tenido la mala suerte de darle la espalda, creo que no estaría aquí para contarles este horrible suceso. Ahora distinguía más detalles del niño y noté que solo lo parecía, ya que su cabeza temblaba extrañamente. Tenía la boca medio abierta, llena de dientes negros y puntiagudos, y de su boca caía baba, y goteaba sobre el suelo mojado. Sus ojos realmente brillaban, como los de los animales, o como los de las numerosas ratas que también seguían sus movimientos. Esa criatura era todo menos un niño, no me cabía la menor duda. Frente a un verdadero demonio, aterrorizado y sintiéndome condenado, entonces tomé la decisión más radical de mi vida. La distancia entre la criatura y yo era casi igual a la que había entre la escalera y yo. Así que hice algo, un gesto que resumía perfectamente la angustia en la que me encontraba. Lentamente puse la linterna en el suelo, frente a la criatura, en un lado seco del túnel. La cosa no se había movido esta vez, porque, evidentemente, solo lo hacía si yo avanzaba o retrocedía de mi posición. Una vez hecho esto, tomé una gran bocanada de aire y corrí lo más rápido posible hasta la escalera. Me di cuenta de inmediato que colocar la linterna frente a él había sido una buena idea. Al mirar atrás, noté que sus movimientos eran más bruscos e imprecisos, pero sobre todo, había avanzado mucho más lento que en la oscuridad total. Esa carrera fue muy corta, pero de las más intensas que he experimentado en toda mi vida. La criatura finalmente llegó a la posición de la linterna y la escuché estrellarse contra una pared, justo a mi lado. Cuando finalmente pude poner las manos en la escalera, la agarré y empecé a subirla, sin esperar ni un segundo más. Una mano fría y firme me tomó del tobillo. Tuve que pelear con mi otro pie para golpear a la criatura que me jalaba. Su fuerza era increíble, lo que confirmaba una vez más que esa cosa no tenía nada de niño. Vi su rostro de cerca y sus ojos daban aún más miedo. Estos estaban bien abiertos, me miraban con una avidez loca. Su baba se escurría y hacía espuma en algunos puntos. Esa criatura claramente quería una sola cosa. Quería alimentarse. Yo me había convertido en su presa. Mi otro pie finalmente alcanzó una parte de su rostro y la criatura cayó al suelo con un ruido de crujido insoportable. Su terrible grito resonó por todas partes a mi alrededor. Mientras me apresuraba a subir el resto de la escalera, usando toda la fuerza que me quedaba. Al llegar al nivel de la placa, vi que la criatura ya se había levantado. Y peor aún, que también estaba subiendo por la escalera,
Su velocidad era mucho mayor que la mía, así que subí aún más rápido, agotado por el miedo y la sorpresa, y empujé con todas mis fuerzas la pesada tapa de alcantarilla que me separaba del mundo real. Cuando finalmente se movió, una luz cegadora me deslumbró, mientras el sol me bañaba con su cálido resplandor. La criatura gritó una última vez y se dejó caer de la escalera. Cuando miré hacia abajo para ver dónde estaba, ya había desaparecido por completo. Así que subí de nuevo, sin pensarlo dos veces, y casi me lancé contra el concreto de las calles parisinas. No sé exactamente cuánto tiempo me quedé ahí, mirando al cielo, con la espalda contra el suelo. Todo lo que les puedo decir es que después de eso, me di una ducha. Y pasé el resto de mi día vigilando por mi ventana, un cuchillo en la mano derecha, el teléfono en la izquierda. Hablar de esto con otras personas no habría tenido absolutamente ningún sentido. La policía seguramente se habría burlado de mí, y mis colegas, por su parte, nunca me habrían creído. A este paso, seguro habría acabado en un hospital psiquiátrico. La única y verdadera cosa que puedo hacer es contarlo aquí, sin miedo a ser juzgado. Decir todo esto me alivia de un peso que llevé durante 2 largos años. Además, el hecho de que ustedes estén al tanto de todo lo que me pasó les permitirá protegerse mejor, porque ahora ustedes son conscientes de lo que se esconde en la sombra. Monstruos y criaturas que existen, ignorados por la mayoría de los habitantes del planeta. ¿Se dan cuenta de que esa cosa era solo una de ellas? ¿Quién sabe cuántos otros monstruos se esconden en nuestro mundo? Monstruos. Se esconden en nuestro mundo.